todos los videos están ya en internet. El del domingo pasado, estamos viendo el tema que se llama entre signos de interrogación, como una pregunta. ¿Dios es el autor del castigo? Le preguntaríamos a las personas. Inclusive vamos a hacer una encuesta, yo creo, aquí abajo. Con la cámara vamos a poner a alguien ahí que pregunte, oiga, vamos a hacer una entrevista para introducirla en este tipo de enseñanzas. A las personas que pasen por abajo en la calle le vamos a preguntar, ¿usted qué piensa? ¿Dios castiga o no castiga? ¿O qué piensa usted? Es importante entender eso, porque en internet hay muchas personas diciendo que Dios es el autor del castigo, hablando de cosas malas. Pero debemos analizar esa palabra que se llama castigo. Así es que estamos, este es el servicio número 4. Comenzamos, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 es uno de los textos bíblicos más importantes que su servidor ha comprendido, por lo cual comprendemos realmente que Dios es 100% bueno. Romanos capítulo 5, ¿ya lo tiene? Perdón, capítulo 4 es. Perdón, 3. Es 3:4, por eso me confundo. Romanos capítulo 3, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 3. ¿Listos? Romanos capítulo 3, versículo 3. Si alguien no trae Biblia, por ahí lo podrá ver. Vamos a leer del versículo 3. ¿Se mueve mucho la pantallita o si lo alcanza a leer? Si no, hay que cambiar el abanico para otro lado, el ventilador. ¿Listos? Así es la palabra en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, dice el apóstol Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, en signo de interrogación, y luego contesta, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos, un Dios que ha hecho pacto con Abraham, y ahora nos pertenece ese pacto de bendición y de abundancia. Padre, te doy gracias. Hoy desatamos, creemos que ya tenemos el espíritu de revelación, de sabiduría en abundancia, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos. En Cristo Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, en el nombre de Jesús, y que actuamos como Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, llevamos cautivo todo pensamiento de nuestra mente natural para asemejarla a la mente de Cristo, y derribamos todo argumento contrario a tu palabra, Señor, contrario al conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Creemos que somos esos terrenos fértiles, que recibimos esa semilla de tu palabra y que fructifica el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Espíritu Santo, tú eres el Señor y el Maestro por excelencia. Tú nos diriges en este día, Señor, para hablar palabras de vida, Señor, palabras de bendición, palabras que pueden desatar tu poder aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto en ese tema? Este tema, estamos hablando de un tema general que se llama doctrinas erradas, ¿verdad? Doctrinas erróneas. Pero este tema de doctrinas erróneas lo subdividimos y lo vamos a subdividir en varios temas que se pueden denominar de diferentes maneras. Uno de ellos, que es el subtema que estamos viendo, se llama como entre signo de interrogación, Dios es el autor del castigo, en signo de interrogación, como una pregunta. Y en un momento dado, si así fuese el caso, que Dios es el autor del castigo, ¿en qué consiste la palabra castigo o en qué consiste el castigo de Dios? ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Frases muy clásicas, mi hermano, como Dios, como cuando dice por ahí, no sé si lo leímos en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, vimos ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo analizamos,
creo que en el 2 y en el 3 de esta serie, o esta miniserie. ¿Qué fue lo que analizamos? Que realmente no significa lo que muchos creen de ese texto bíblico. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no significa que Dios nos va a matar ni que nos va a destruir. Él es bueno, Él nunca nos haría un daño porque somos sus hijos. ¿O qué padre de ustedes le haría daño a un hijo? Dígame. ¿Qué padre de ustedes agarraría una jeringa y le inyectaría un antrax a su hijo? ¿O le inyectaría el virus del SIDA a sus hijos? Dígame, ¿quién de ustedes lo haría como padre? Entonces, ¿por qué a Dios sí se le echa la culpa de que Él envía las enfermedades? Dígame. ¿Sabe por qué? Por ignorancia en las escrituras bíblicas, mi hermano. Es ignorancia en las escrituras bíblicas. Así es que nosotros estamos básicamente quitando toda esa venda, todo eso que estaba oculto, mi hermano, y sacarlo a la luz pública. Si hay alguien que mata, hurta y destruye aquí en la tierra, se llama Satanás el diablo. No es Dios, no es nuestro Padre Celestial. Él nunca nos haría daño. Entonces, mire, quiero leerles ¿por qué estamos viendo sobre la bondad de Dios? Vamos al Salmo 100, versículo 4 y el 5. Salmo 100, versículo 5. ¿Listos? Porque el Señor es bueno. Fíjese lo que dice el salmista. Salmo 100, versículo 5. Si alguno no lo logra localizar rápido en la Biblia, lo puede verlo ahí al frente. Creo que sí lo alcanzan a ver todos ahí, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver todos? ¿O les estorba algo por ahí? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, porque el Señor es bueno. ¿Sabe lo que representa a alguien que es bueno? Alguien que es bueno significa que no es malo, ¿verdad? Alguien que es bueno nunca va a destruir porque es bueno. Alguien que es bueno nunca va a hacer daño. Alguien que es bueno nunca nos va a tratar de destruir. Independientemente como nos hayamos portado, Él nunca va a hacer nada contrario a nosotros. ¿Saben las versiones que andan por internet respecto a la bondad de Dios? Dicen ellos, es que Dios nos castiga para enseñarnos algo bueno. Es decir, a lo mejor nos va a enviar una enfermedad para enseñarnos. El Señor no nos puede enseñar con sus enfermedades o con las enfermedades de la humanidad. Él nos enseñaría a través de su palabra, nos enseña. Entonces dicen por internet también, es que Dios cuando nos portamos mal, nos envía algo malo, pero lo hace en su inmenso amor, porque nos ama y quiere que corrijamos ese mal camino. También es un concepto errado, es una doctrina errónea. Es una doctrina herética inclusive, es una herejía. Decir que Dios es el autor de las cosas malas. No es Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego dice, la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. La incredulidad de los seres humanos habrá hecho nulo el amor de Dios. En ninguna manera. La incredulidad de los seres humanos habrá hecho nula la bondad de Dios. En ninguna manera. Nadie podrá anular esa bondad y ese amor. ¿A quién le echa la culpa el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo? ¿A quién le echa la culpa? Al ser humano, mi hermano. Las cosas que nos suceden aquí en la tierra es por culpa de nosotros, no por culpa de nuestro Padre Celestial. Por eso le digo, debemos de ponernos bien listos. En primer lugar, entender que Dios es bueno, y segundo, nosotros mismos actuar en fe y hablar en fe, actuar en amor, para que no nos sucedan cosas contrarias, ¿me entiende? Muy bien, Salmo 100, versículo 5, porque el Señor es bueno. Y yo puedo agregarle ahí, porque el Señor es 100% bueno. Y luego dice, para siempre su misericordia y su verdad. ¿Cuál es la verdad bíblica, mi hermano? ¿De qué verdad está hablando ahí? De que Dios es bueno. Pero dice que su verdad
por todas las generaciones. Todas las generaciones, desde Adán hasta la fecha, hasta usted que está aquí en este momento, deben de conocer que Dios es bueno. Todas las generaciones deben conocer esa verdad. ¿Verdad que se perdió? ¿Sabe usted que se ha perdido esa verdad? Muchos que tienen a un Dios castigador utilizan textos bíblicos erradamente, mal interpretados. ¿Recuerdan lo que leímos de 1 Corintios capítulo 11, por ahí el 29, ¿recuerdan lo que leímos? Donde habla de la palabra castigo, también lo analizamos. También analizamos otro texto bíblico donde decía, donde habla precisamente de que Dios es el que utiliza la venganza. ¿Recuerdan? ¿Sí lo leímos? Y lo analizamos, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Recuerdan que lo analizamos? No tiene nada que ver que Dios va a castigar, ni va a destruir a nadie, ni les va a enviar una enfermedad, no tiene nada que ver con eso. Pero si no han estudiado la Biblia, si no se les ha mostrado el Espíritu de Dios, no han podido tener esa revelación muchas personas. Y muchas personas saben que están muriendo a causa de eso. Y aquí se lo voy a mostrar, mire. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es una verdad que debe conocer todas las generaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la segunda epístola a San Pedro. Usted ve, mire, para que usted pueda vivir una vida de éxito aquí en la tierra, una vida de victoria, realmente una vida de abundancia, una vida de la bendición de Dios aquí en la tierra, debe entender realmente que la bondad de Dios al 100%. Hay muchos hechos y acontecimientos en el Antiguo Testamento, mi hermano, por lo cual se le echó la culpa de Dios. Es que Dios envió el diluvio, es que Dios envió y destruyó Sodoma, es que Dios envió las plagas de Egipto, y eso no es cierto. Era el ser humano que estaba siendo destruido por sus propios actos y consecuencias de sus actos. ¿Sí sabía eso? Y porque Satanás estaba metido en el asunto. ¿Ustedes creen que si Satanás intervino a través de Faraón utilizando brujos, ¿sí recuerda ese hecho? ¿Se recuerda que había brujos de Faraón? ¿Sí recuerda o no recuerda? Si había brujos de Faraón enviando ranas, porque las ranas eran una plaga. La pregunta que yo le haría a la humanidad, que cree que Dios envía las plagas, o envió las plagas de Egipto, ¿qué ranas provenían de Dios y qué ranas provenían del diablo? A través de los brujos. ¿Nunca se ha puesto a analizar eso? Nunca, no. Es más, mire, cuando ven las plagas de Egipto, ¿sabe lo que, en las películas, sabe lo que sucede? Que ven al Señor, nuestro Padre Celestial, lo ven enviando plagas. Pero en la historia nos narra que había brujos enviando plagas. ¿Sí sabían? Entonces, ¿por qué dicen por qué nunca muestran a Satanás enviando plagas? ¿Sabe por qué? Porque los ojos son velados, son cerrados, para que no se les abra el entendimiento y puedan comprender que no era el Señor el que estaba enviando plagas. Nunca, por lo menos, yo había escuchado que había brujos. Nadie me había dicho que había brujos. En las historietas que había en los libros de niños bíblicas, nunca venía que era el diablo ahí con brujos. En las películas, vean las películas, nunca se ve el diablo. A través de los brujos, enviando ranas, enviando piojos, enviando todo eso. Nunca. ¿Alguno de ustedes habían visto una película donde hubiera visto a Satanás en acción ahí en las plagas de Egipto? Dígame si alguien lo ha visto. ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿Verdad que siempre es a Dios al que le echan la culpa? ¿A nuestro Padre? ¿Por qué? Si ahí dice que había brujos enviando ranas. En pocas palabras decía que Aarón y Moisés tocaban con la vara y salían ranas. Pero también dice, y los brujos hacían lo mismo. Entonces yo la pregunta que haría, ¿cuáles ranas eran de Dios y cuáles ranas eran del diablo? ¿Nunca se han puesto a analizar eso? Ya dimos esa enseñanza. ¿Usted cree que Dios tenga ranas en el cielo? Mateo capítulo 6, el 5, el 6 dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Si en el cielo no hay plagas de ranas, de piojos, de muertes, de primogénitos, si no hay plagas en el cielo, tampoco va a haber aquí en la tierra. De parte de Dios. Pero si hay plagas es porque, en primer lugar, la contaminación del planeta. Segundo, era porque Satanás estaba haciendo esas cosas aquí. Entonces vamos a analizar muchos hechos, casos, para que usted entienda la palabra castigo. No es Dios que nos castiga en su gran amor, porque muchos dicen, es que el castigo de Dios no tiene nada que ver con su amor, dicen ellos. Porque como nos ama, nos tiene que enviar algo malo para que nosotros entendamos. ¿Es una doctrina herética o es una herejía decir eso? Si Dios envía enfermedades, estaríamos diciendo que Dios envía demonios, porque las enfermedades son espíritus inmundos que están atormentando los cuerpos. Y si es nuestro Padre el que está enviando verdugos o demonios, enfermedades, es porque estamos diciendo que Él envía demonios a los seres humanos. Entonces, si usted tiene un Padre así, celestial, cambie de concepto, cambie de idea, porque eso no le va a ayudar nada a vivir una vida en victoria aquí en la tierra. Muy bien. Según de Pedro capítulo 1, como todo, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa piedad? Evangelio completo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y al evangelio. Fíjense, las cosas que pertenecen a la vida, no dice que a la muerte, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que dice que a la muerte? ¿Sí o no? Como todas las cosas que pertenecen al, según de Pedro capítulo 1 versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y el evangelio completo o a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Las cosas que pertenecen a la vida nos son dadas por su divino poder. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, la muerte nunca va a ser dada por un divino poder. Como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, pero hay algo que atrae ese divino poder, que se llama mediante, ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante el conocimiento de quién? De nuestro Padre Celestial. Mediante el conocimiento de Dios, las cosas se nos van a manifestar aquí en la tierra, para que me entiendan. Y nos han sido dadas por su divino poder, y ese divino poder es atraído por el conocimiento que usted tenga de su Padre Celestial, de Dios, el Altísimo Dios, que creó los cielos y la tierra. Por ese conocimiento, usted va a atraer el poder de Dios sobre su vida. Y el poder de Dios va totalmente correlacionado con la vida, ¿se han dado cuenta? Y con el evangelio completo. Nunca va correlacionado el divino poder con muertes, con destrucciones, con epidemias, con pandemias, con enfermedades, con catástrofes. Nunca va correlacionado su divino poder con eso. Siempre va correlacionado con la vida y la piedad. Pero estamos entendiendo que es mediante el conocimiento que usted tenga del Dios Altísimo. Si usted tiene un conocimiento de un Dios 80% bueno y 20% malo, hasta ahí le va a funcionar su fe. Si usted quería vivir 120 años, un ejemplo que es lo que queremos todos, entonces va a vivir, calcúlele 120 años por el 80%, eso va a vivir. Si usted tiene un Dios 50% bueno y 50% malo, calcúlele, si usted declara que va a vivir 120 años, calcúlele por el 50%, son 60 años, nada más eso va a vivir. Porque tiene un Dios 50% bueno y 50% malo. Es decir, a veces Dios me trae cosas buenas, pero a veces me envía enfermedades para probarme. Eso significa que usted tiene un Dios 50% bueno. Y eso solamente le va a funcionar el 50% del Evangelio. Todas las cosas nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero es mediante el conocimiento que usted tenga de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento que usted tenga de su Padre Celestial, del Señor Jesús y del Espíritu Santo, de ese conocimiento que usted tenga de ellos, ese es el porcentaje de vida que va a tener aquí en la tierra. Por eso le estamos dando el conocimiento. ¿Sí? Es mediante el conocimiento que usted tenga de ese Dios, que usted tiene como Padre. Vamos ahora a Romanos
Vamos a Juan, antes de Romanos, al libro de San Juan, capítulo 17. ¿Por qué estamos viendo sobre la bondad de Dios? ¿Por qué estamos abundando sobre el tema de que Dios es bueno, 100% bueno, y que Dios no es el autor de las cosas malas, y que la palabra castigo la estamos analizando? Cuando se utilizó en términos malos, castigo, nunca fue Dios enviando cosas malas. Y cuando se utilizó en términos buenos la palabra castigo, eso significa que era Dios enviando cosas en términos buenos. La palabra castigo tiene diferentes traducciones a nuestro castellano, del hebreo, del griego, a nuestro idioma tiene muchas traducciones, muchas acepciones de traducción. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, dice el versículo 1, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, fíjense, como le has dado potestad o autoridad sobre toda carne. ¿Para qué se le dio autoridad al Señor Jesús? Dígame usted. ¿Para qué se le dio toda potestad y autoridad? ¿Para que dé qué? ¿Muerte o para que dé vida? ¿Verdad que se le dio autoridad para que nos diera vida? Entonces en la actualidad nadie puede decir que cuando hay una enfermedad en ellos que es Dios enviándole la enfermedad. Nadie lo podrá decir, porque nuestro Padre Celestial le dio autoridad a Jesús para que nos diera vida, no para que nos diera muerte. Por consecuencia, las enfermedades no vienen de Dios. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Conociendo al Dios, al único Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios que no es verdadero? Aquel que dicen que a veces envía accidentes, que a veces envía terremotos como un juicio de Dios, como un castigo de Dios a la humanidad, que a veces envía muertes prematuras como un castigo de Dios porque alguien se portó mal. Ese no es el Dios verdadero. ¿Saben ustedes? No es el Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que dio potestad y autoridad a Jesús para que nos diera vida. ¿Estamos entendiendo? De eso va a depender que usted viva. Yo tengo un Dios 100% bueno. Y si alguna enfermedad ataca mi cuerpo, ¿qué cree que va a pasar? El poder del Espíritu Santo me va a librar de esa enfermedad. Yo no voy a quedar aquí enfermo ni muerto de un accidente, porque creo en el Dios bueno que me libra de todas las cosas. Yo no moriré tampoco en un terremoto porque se cayó un edificio y ahí quedé. No estaré en esas estadísticas. Usted tampoco debe estar en esas estadísticas. Yo no quedaré de ningún cáncer ni de ninguna enfermedad, me moriré. Porque sé que tengo el poder del Espíritu de Dios sobre mi vida, habitando aquí en mi corazón, y es el que vivifica mi cuerpo, le da vida a mi cuerpo, a través de las palabras de fe que yo puedo hablar. Usted también. No importa lo que Satanás manifieste, mi hermano. Podrá manifestarle la enfermedad más agresiva, pero yo no dependo de lo que diga una ciencia médica respecto a mi cuerpo. Yo no dependo de lo que diga un médico. Yo no dependo de unos análisis clínicos que digan que tengo enfermedad incurable. Yo dependo que la palabra de Dios dice en Isaías 53, 4 y 5, que Él ciertamente llevó toda enfermedad, toda dolencia. Él llevó mis dolencias, mis enfermedades. ¿Para qué? Para que por sus heridas yo fuese sanado. Y Él ya me sanó hace más de 2000 años. Él ya lo hizo y ahora el Espíritu de Dios manifiesta en mí la vida de Dios. Un cuerpo sano, órganos nuevos, yo declaro sobre mi cuerpo. No importa cómo se vean las circunstancias, no importa lo que sienta mi cuerpo, yo vivo por lo que dice su palabra. ¿Sabía usted qué dice eso? En Romanos capítulo 1, Gálatas 3, dice: el justo por su fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en aquel que dio su vida por mí. Fe en aquel que nunca me va a castigar con cosas malas. ¿Estamos entendiendo? Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero. Y ahorita estamos dándole a ustedes el conocimiento de ese Dios verdadero. De ese Dios que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, ese Dios que es veraz. Ese Dios que independientemente de la incredulidad de los seres humanos, su fidelidad siempre permanece. Es un Dios que nunca falla, un Dios fidedigno. Su fidelidad, la infidelidad del ser humano habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Dios nunca falla. ¿Ya le di cuántos textos bíblicos? 2, para que usted entienda por qué le estamos dando el conocimiento. Por último, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecian las riquezas de qué? De su benignidad. ¿Cuál es la diferencia entre bondad y benignidad? ¿Recuerdan los frutos del Espíritu? La diferencia entre bondad y benignidad es que la bondad puede ser usted una persona muy bondadosa y muy buena, pero solamente se queda en un deseo de ser bueno. Y la diferencia entre bondad y benignidad es que el que es benigno actúa en esa bondad. Es decir, soy bueno y veo a una persona con hambre, le ayudo para que coma. Pongo en acción la bondad y se convierte en benignidad. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces aquí habla de riquezas, de la benignidad del Señor, riquezas de su benignidad para con nosotros. O menosprecian la riqueza de su benignidad, y habla de paciencia y longanimidad, ignorando, muchos ignoran que su benignidad guía a las personas a cambiar de rumbo. Eso es arrepentimiento, cambiar de rumbo. Si usted había pensado que algún día que iba a morir, a lo mejor el año que entra, porque no sabía si le tocaba ya morir, porque su velita se iba a apagar, yo quiero decirle que la bondad de Dios, la benignidad de Dios lo va a guiar a arrepentirse de esa mala declaración que hizo, de ese mal concepto que usted tenía de que a lo mejor Dios, posiblemente usted no sabía si Dios se lo iba a llevar el año que entra o no. Usted va a arrepentirse de eso, a través de conocer su benignidad, la bondad de Dios puesta en acción para con nosotros. Él nunca nos va a fallar, Él siempre nos va a dar vida. Muy bien, ya van 3 textos bíblicos que le hablo de la benignidad, de la bondad de Dios, y que del conocimiento de ese Dios van a venir las cosas que van a traer el divino poder de Dios aquí mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esta es la vida eterna, Señor. La vida eterna, ¿dónde comienza? Dígame usted, la vida eterna, ¿cuando se va al cielo o aquí en la tierra comienza la vida eterna? Aquí en la tierra comienza la vida eterna. Aquí en la tierra usted fue salvo para no ir al infierno, al recibir y a confesar a Jesús como el único Salvador y creer que Él murió por ustedes en la cruz, que resucitó al tercer día por ustedes. ¿Usted cree eso? Y declara que Jesús es su Señor. Usted nace de nuevo y pasa de muerte a vida, ¿sí o no? Eso es lo que la palabra dice. Entonces, ¿la vida eterna dónde comienza? Aquí en la tierra. Que usted, que cuando se vaya y se vaya de este cuerpo, salga de este cuerpo, usted espíritu y alma salga de este cuerpo, usted sabe que va a ir al paraíso con Jesús. Ya no va a tener la duda si va a pasar por el purgatorio. No tiene por qué tener esa duda. De antemano el purgatorio no existe. Yo sabía que, no sé si este último papa o el antepenúltimo dijo que el limbo no existe, donde van los niños que mueren, que no son bautizados, se van a un lugar previo a irse al cielo que se llama el limbo. Es similar al purgatorio, no existe, ya lo dijeron. Y bíblicamente hablando no existe. Y eso lo tomaron de unos libros, no sé si es de los Macabeos, por ahí lo tomaron esos textos bíblicos,
mal interpretados por consecuencia, que son libros que se les llamó apócrifos, no son libros realmente autorizados por el canon judío. ¿Qué es el canon? ¿Recuerda qué es el canon? ¿Saben lo que significa la palabra canon? Viene de la palabra hebrea kané, que significa caña o regla para medir algo. Esa regla para medir algo significa que el grupo de libros que se hizo del Antiguo Testamento en el año 97 más o menos, por un grupo de eruditos rabínicos judíos, o rabinos judíos, autorizaron solamente un grupo de libros. Y es el más veraz que hay hasta en la actualidad, que utilizan algunas de las Biblias. Hay otras Biblias que utilizan 6 o 7 libros más, que esos rabinos judíos que conocían precisamente todo lo que es Antiguo Testamento, profetas, libros sapenciales, ley de Moisés, la Torá, los 5 primeros libros, ellos no autorizaron esos mentados libros de los macabeos, nunca lo autorizaron. Porque para ellos eran libros apócrifos. Y de esos libros tomaron el purgatorio. Yo creo mejor en estos rabinos que se reunieron en el año 96, 97, para crear el primer concilio, que es el concilio de Yamnia, y ahí ellos autorizaron un grupo de libros. Después fueron incluyendo otros libros como los Macabeos, Judith, creo que es uno, Eclesiástico, Tobías. Regularmente cuando hablo con algunos familiares, regularmente leen esos libros, no se van a los libros de la verdad. Baruch. Son como 6 o 7 libros. Entonces, de esos libros no podemos basarnos para hacer una doctrina, mi hermano. Regularmente todas las doctrinas deben de ir interrelacionadas con el Nuevo Testamento. Si Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, en Lucas 16, Jesucristo mismo dijo en Lucas 16, cuando habló la parábola de Lázaro y el rico, ¿recuerdan? Y que dijo, y estaba el rico en tormentos, y ve de lejos a Abraham, ve a Lázaro, que está en el seno de Abraham, y le dice, envía a alguien para acá, envía a Lázaro a Abraham para que tan siquiera moje con su dedo alguna gota de agua y la ponga en mi paladar. O incluso, si no puedes hacer eso, Abraham, envía a Lázaro a la tierra para que les hable de Moisés, perdón, para que les hable lo que hay aquí, que es Hades, Seol o infierno, es el rico. Y si no, ¿y qué le contestó Abraham? Si no le creen a Moisés y a los profetas, jamás podrán creer que alguien vino del infierno a predicarles allá. Hay mucha gente incrédula aquí. Aunque usted vaya al infierno, usted diga, por ejemplo, ha habido muchos casos que han estado en estado de coma. Y ellos dicen, es que tuve una visión, o no sé si fue real o no, pero creo que fui al infierno, y allá el Señor Jesús me rescató, pero vi todo el sufrimiento que había ahí. ¿Y qué cree que usted cree que cree la gente porque le hablan de eso? No cree. Cree que fue solamente, a lo mejor, una imagen, un sueño, una pesadilla. Por eso dijo Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas. Si creen a Moisés y a los profetas, entonces van a ser libres, salvos. Sin embargo, no dependía que Lázaro viniera a la tierra y resucitara para hablar acerca de que había un lugar de bendición, como era el seno de Abraham en esa época, y otro lugar de maldición, como es el infierno, el Seol o el Hades. Muy bien. Entonces, pero Dios no envía a nadie al infierno, ¿se sabía? La gente se va por incrédulos. Nadie puede decir, es que Dios envió al cielo o al infierno, a nadie. Nadie se va al cielo o al infierno porque Dios los envía a un lugar, a esos lugares. La gente se va porque o cree o no cree en Jesús, el único Salvador. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11, y ahí nos quedamos. Después de esta breve introducción, Proverbios capítulo 3. Estamos de acuerdo que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, la benignidad de Dios nos guía a cambiar de rumbo. Por eso enseñamos la benignidad de Dios. Él es bueno y siempre sus acciones son buenas. Él nos libra de los accidentes, Él nos libra de la enfermedad por el poder del Espíritu Santo, Él nos libra
de los conflictos familiares, Él nos libra, mi hermano, de accidentes, de muertes prematuras, Él nos libra de todo ataque del maligno, de Satanás. ¿Listos? Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué Biblia es? Reina Valera 1960, ¿ok? Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo. ¿A quién? Ama o al quien quiere. Reina Valera 1960. Ahora veámoslo en la nueva versión internacional. Usted que es un escudriñador de la Biblia podrá verlo. Hijo mío, no menosprecies, y ahí ya no menciona castigo, menciona la palabra ¿qué? Disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. El mismo 11, pero en una traducción que se llama Biblia al día, dice, menciona la palabra disciplina. Pero la Biblia Nácar Colunga, es una Biblia católica, Nácar Colunga, dice, no menosprecies, hijo mío, las lecciones del Señor. Las lecciones. ¿Cuál es la diferencia entre una lección, una enseñanza y un castigo? Dígame usted. Tiene una gran diferencia. Es decir, castigo en sentido negativo es algo destructivo. En pocas palabras, mire. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra castigo nos los define, tiene diferentes definiciones. ¿Recuerdan? Entre una de ellas es la pena que se impone a quien comete un delito o una falta. Es la pena. Es la consecuencia, por decirlo así, cometiste un delito, le robaste a tu patrón, te va a demandar y te vas a ir a la cárcel por fraude. En ese sentido, ¿cuántos saben que fue negativa la palabra castigo? Como una condena a alguien que cometió un delito o un pecado, por decirlo así. ¿Sí o no? Muy bien. Pero también la palabra castigo se define como consejo. Mire qué diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre decir Dios te va a castigar o Dios te va a aconsejar? Dígame usted. Es una diferencia abismal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que sí? Es abismal. Pero también se traduce como corrección, inclusive como advertencia. Advertencia. De tal manera que también se puede traducir como enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre decir Dios al que ama castiga, entre esa frase o la frase esta, Dios al que ama enseña? Dígame cuál es la diferencia. Abismal, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. De tal manera que esa palabra castiga de Proverbios capítulo 3 versículo 11 es una palabra hebrea que se puede nombrar o traducir o mencionar como musar, y significa advertencia, instrucción, consejo, corrección, disciplina, doctrina, enseñanza y erudición, que va muy de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Va muy de acuerdo la traducción de la palabra hebrea musar, también se traduce como enseñanza, corrección, disciplina, erudición, instrucción, doctrina inclusive. Dios al que ama, no menosprecies, hijo mío, la doctrina del Señor. También lo puede usted traducir así. Pero ¿sabe usted que sí hay traducciones a nuestro castellano que sí traducen realmente conforme debe de ser la palabra castigo? Mire, si usted tiene oportunidad de verificarlo, por favor verifíquelo. Hay una Biblia que se llama, no sé si es la versión moderna, y creo que la Dios habla hoy. ¿Alguien trae la Dios habla hoy? ¿Qué dice la Dios habla hoy? Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 en la Dios habla hoy. No menosprecies, hasta ahí lo vamos a, no menosprecies, hijo mío, la corrección. Mire, la palabra castigo ahora ya la mencionó como corrección. ¿Cómo Dios puede corregir a su hijo? Dígame, ¿cómo usted corrige a su hijo?
¿Lo va a agarrar con un bat y le va a pegar en la cabeza para matarlo? ¿Y por qué creen que Dios hace eso, nuestro Padre? ¿Qué dice esa traducción? Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios. Ni te enojes cuando te reprenda. ¿Cómo? Mediante su instrucción. Biblia del lenguaje actual. ¿Se han dado cuenta que hay muchas traducciones de esos textos bíblicos? Biblia de las Américas dice disciplina. Entonces, cuando hablamos de castigo en ese contexto, mi hermano, está hablando realmente. Si usted verifica otras traducciones, se va a dar cuenta que no es castigo. Pero si solamente agarra una Biblia, como desafortunadamente la mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados, es que en mi religión me dicen que agarre esta Biblia porque es la buena. ¿Y quién le dijo que agarrara una sola traducción si nunca se escribió en español la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Sabe qué significa eso? Le están diciendo, siga en su ignorancia. Cada vez que le dicen que usted agarre una sola Biblia porque es la buena, porque tiene más de 66 libros, 71, 72, esas otras Biblias, agarra esta porque es la buena. ¿Se han dado cuenta? Nosotros agarramos Biblia de todo tipo, ¿se han dado cuenta? Agarramos una carcolunga, no es de los denominados cristianos o evangélicos. Agarramos la Biblia de Jerusalén, tampoco es de los evangélicos, pero trae muy buenas acepciones de traducción. Entonces, ¿qué significa? Que debemos de escudriñar la Biblia, analizarla a profundidad, para entender si realmente Dios es el autor del castigo o no. ¿Qué significa cuando Dios lo castiga a usted? ¿Qué significa en ese contexto? Que Dios le da enseñanza, que lo adoctrina, que lo corrige, que lo instruye. Eso significa. Y Proverbios 3:12, porque Jehová el que ama, nuevamente dice la Reina Valera, castiga. ¿Qué dice otra traducción? Se lo puedo leer en otra traducción. En el versículo 12 dice, la Dios habla hoy porque Jehová el que ama corrige. ¿Verdad que eso dice? Jehová el que ama corrige. La Nueva Versión Internacional dice, Jehová el que ama disciplina. Y la Nácar Colunga dice, Jehová al que ama, corrige también. Entonces, no estamos hablando que un Dios, siempre que se hable castigo en la Biblia, no en todos los casos va a significar algo destructivo, mi hermano. No en todos los casos. Hay gente que agarra y dice, aquí dice castiga, y acá dice castiga. Ah, pues Dios es el autor del castigo y está hablando de cosas malas, véanlo. Dios me va a enviar una muerte, Dios me va a enviar esto, Dios me va a enviar lo otro malo, Dios me va a castigar con la enfermedad de un hijo, Dios permitió que mi hijo naciera mongolito, Dios permitió que mi hijo naciera paralítico. O sea, hablan pestes de nuestro Padre Celestial, cuando en su ignorancia no conocen a Dios. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no les han enseñado estas verdades. ¿Y por qué no les han enseñado esas verdades? Porque no se les ha sido revelado. ¿Y por qué no se les ha sido revelado? Porque no han sido humildes en ser instruibles. Gran parte del cristianismo, inclusive evangélicos, enseñan que Dios envía cosas malas. ¿Alguien, sí o no, saben que evangélicos hacen eso también? Entonces nuestros hermanitos en Cristo no podemos tampoco defenderlos. Una persona se molestó y me dice, es que tú dices que los católicos no nos ponemos de acuerdo. Pues que tampoco los cristianos están de acuerdo en todo. Ni los cristianos nos ponemos de acuerdo. Yo prefiero ponerme de acuerdo con lo que dijo Jesús. Jesús dijo que su Padre era bueno, ¿sí o no? Vamos a Mateo 19, mire. ¿A quién le va a creer? ¿A una traducción o a lo que dijo el Señor Jesús? Usted decide. Mateo 19. Cada quien decide a quién creerle. Yo decidí creerle a Jesús hace mucho tiempo. Lo que me diga mi maestro es una verdad. Mateo 19. Versículos 16 y 17. Fíjese bien lo que dice. ¿Ya? Mateo 19, versículo 16. ¿Listos?
Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta. ¿A quién cree que se estaba dirigiendo en esas palabras de maestro bueno? A Jesucristo. Y él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Fíjense a quién le exaltó Jesús. Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios, con D mayúscula, el Padre de los espíritus, el que creó los cielos y la tierra. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no era bueno, nuestro Señor? Claro que era bueno, pero ¿sabe qué quiso dar a entender aquí? Él quiso mostrar la bondad de su Padre. No hay ninguno bueno sino solo uno. ¿Quién? Dígalo usted. Dios con D mayúscula, el que creó los cielos y la tierra. Dios con D mayúscula. ¿A quién le va a creer? ¿A una traducción que dice que Dios mata y castiga con cosas malas? ¿O a Jesucristo? A Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesús dijo, el que vino a matar, hurtar y destruir es ¿quién? Satanás, el diablo. Juan 8:44. El homicida era el diablo. Por eso el diablo está muy enojado, mi hermano, conmigo, sobre todo conmigo. Cree que me va a destruir de una enfermedad incurable. No entiende ese inútil diablo, que el Señor Jesús ya me libró de todo. Muy bien, entonces, esos textos bíblicos el apóstol Pablo retomó en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, fueron retomados por el autor de los Hebreos, y fue Pablo quien haya sido el autor de los Hebreos. Yo insisto en que sí fue el apóstol Pablo, otros dicen que no, otros dicen que fue una mujer, otros dicen que fue otro, pero bueno, independientemente de quien haya sido inspirado por el Espíritu de Dios, eso es lo más importante. Lo demás no nos interesa si fue Pablo o quien haya sido. Lo importante es que fue mostrado y revelado por el Espíritu de Dios. ¿Listos? Hebreos, capítulo 12, se retransmite nuevamente esto. Hebreos capítulo 12. ¿Listos? Versículo 5, ¿qué dice Hebreos 12:5? Lo ponemos ahí en la pantalla. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Reina Valera 1960. Esta misma traducción, esta misma revisión, Reina Valera 60, fue la misma que nos dijo en Proverbios 3:11 y 12, Dios al que ama castiga. Pero el mismo texto bíblico que había en Proverbios 3:11 y 12 es el mismo que nos vuelve a mencionar aquí, en Hebreos 12:5. Pero se han dado cuenta que ahí ya no utiliza la palabra castigo. ¿Ya lo pudieron ver? No menosprecies, ¿qué dice? La disciplina. Cambió de castigo radicalmente. Más bien los que tradujeron originalmente esta Biblia, la Reina Valera proviene de una Biblia que se llama Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue una de las primeras Biblias que tradujeron nuestros... estos vienen de unos monjes católicos españoles, que tradujeron de una Biblia que se llama el texto recibido de Erasmo de Rotterdam en 1500 aproximadamente. El texto recibido, de ahí viene esta Biblia, del extracto de esta Biblia vienen esos manuscritos que tomó Erasmo de Rotterdam, creo que era un holandés, algo así, si mal no recuerdo, Erasmo de Rotterdam, tomó unos extractos de unos manuscritos y también tomó la Biblia Vulgata Latina. No sé si han escuchado la Vulgata Latina. Esa traducción fue por allá el siglo IV, siglo III. Un hombre llamado Jerónimo fue el que tradujo de unos manuscritos del griego, hizo su traducción su primer traducción llamada Vulgata Latina, es decir, al latín, del griego al latín.
Nuevo Testamento. Y de ese latín ya tomaron estos monjes de españoles, tomaron del latín, de ese texto recibido por Erasmo de Rotterdam, que estaba en, podemos decir hermano, ¿no? Erasmo de Rotterdam tomó la traducción Vulgata Latina del latín para traducirlo a su idioma, y ese idioma ya lo tradujeron estos hombres llamados Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos hicieron su traducción a nuestro castellano. Por ahí usted podrá encontrar una Biblia 1865, que la va a encontrar en un lenguaje un poco más castellanizado, del tipo de español por allá de no sé qué lugar de ahí de España, ¿no? Precisamente Castilla, no sé cómo se llama ese lugar. Por ejemplo, si dice, le dijo, usted va a encontrar, díjole. ¿Sí me entiende? Pero ya ahorita esta Reina Valera 60 ya la tenemos con otros, un lenguaje más actual, por decirlo así. Muy bien. ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿De dónde provienen los manuscritos? Con la misma finalidad que usted entienda que no son en español los manuscritos. Nadie puede decir, esta es mi Biblia, es la buena, porque es de mi religión y mi religión me la recomendó. Nadie puede decir eso. Porque sabe, el que cree eso, ¿sabía que estaba prohibido leer la Biblia en el inglés allá en Inglaterra? ¿O en el francés allá en Francia? ¿O en el alemán allá en Alemania en el 1500? Totalmente prohibida de que la Biblia llegara al vulgo, es decir, nosotros. Solamente era interpretada por unos santos hombres de Dios que se llevaban todo el día orando en la iglesia, unos cuantos monjes y unos cuantos ministros. Y un hombre llamado John Wycliffe, dice, por allá a finales de 1400, principio de 1500, fue el hombre que hizo la primera traducción al inglés. Por consecuencia hubo una persecución agresiva contra él. Porque no querían que usted conociera la verdad, mi hermano. No querían que usted conociera la verdad. Estaba en latín toda la Biblia. Imagínense, le llega a usted una Biblia en latín. ¿Qué va a aprender usted con una Biblia en latín? Nada. Y así tenían en ignorancia el pueblo. ¿Sabía usted? En total ignorancia. Cobrando mucha lana para que usted se salvara. ¿Sí sabía eso? Muy bien. Hebreos 12, versículo 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando es reprendido por él. ¿Se han dado cuenta que la palabra castigo de Proverbios 3:11 ahora ya la cambiaron por disciplina? ¿Se han dado cuenta? Y son los mismos traductores, mi hermano, de Reina Valera. ¿Por qué cambió el semblante? Porque el Dios del Antiguo Testamento era castigador y el Nuevo era solamente disciplinador. ¿Será eso? Son problemas de traducción, mi hermano. Bueno, Hebreos 12:5, ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido con él. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Es el Proverbios 3:12. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Pero aquí viene otro problema que tenemos que analizar. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ándale, a esta hora sí. No que Dios no lo trata mal. Hijos míos, vengan para darle su castigo. Por favor, tráeme el que le compré al pastor Nacho para el caballo. El fuelle, ¿cómo se llama? Fuete, ¿no? Fuete. El que le compré al pastor Nacho ahora que le vamos a regalar ahora que vayamos a Douglas. Vengan por acá, hijos míos. ¿De cuánto soy su padre espiritual? Como dijo el apóstol Pablo, yo los he engendrado a través del evangelio. Así es que, por favor, vengan. Imagínense si Dios fuera así, Dios mío. Pero, ¿qué significa azotar? ¿De dónde proviene? Hay frases en el Antiguo Testamento que habla de azotes. ¿En qué sentido se utilizaron? ¿Para golpear a alguien o para qué se utilizó? Muy bien, si queremos ver y analizar esa palabra azote, en pocas palabras
sí tiene una connotación en el griego así como de dolor, para que me entiendan. ¿Qué significa azotar? Significa flagelar y significa azotar, así literalmente. En el griego eso significa. No hay mucha diferencia con el español y el griego, ¿me entienden? Pero, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La Biblia del lenguaje sencillo, quiero que lo anote, esto dice así. Biblia del lenguaje sencillo dice, porque yo corrijo y castigo a todo aquel que amo y considero mi hijo. Es una traducción media dura, ¿no? Castigo a todo el que considero como mi hijo. Imagínense, Dios en su gran amor, hijo mío, yo te he amado con amor eterno, de tal manera que envié a Jesucristo para que muriera por ti. Pero ahora que eres mi hijo, ahora sí te voy a azotar. Imagínense un Dios así. Dice la gente, pues mejor no quiero ser hijo para que no me azote Dios. Como un familiar que se convirtió a Cristo y dice, no, ya no quiero nada con eso de Cristo, porque en cuanto me acerqué a Él, empezaron las pruebas de Él, ahí a azotarme y a hacerme daño. Mejor ya no quise nada con ese Dios de los cristianos. Pues es ignorancia lo que les enseñaban esos líderes cristianos, ¿sí o no? Evangélicos todavía en ignorancia, siendo pastores. Si aquí no se trata de ser pastor por ser pastor, mi hermano. Y ya fulano hermano lo nombramos pastor. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? 6 meses. Pero queremos enviar pastores a todos los lugares. 6 meses, Dios mío. Yo me preparé 4 años y medio, más todo el tiempo que duré en llegar aquí, 6 años. Y aún así me sigo preparando. El caso usted se les pregunta que son pastores. Y Leonel sabe más que ellos. Leonel por lo menos no sabe que Dios le envía la enfermedad, ¿sí o no? Leonel, el niño de ¿cuántos años? 4 años sabe más que un pastor que está enseñando que Dios mata y castiga, Dios mío. 14 años. ¿14 años? Entonces realmente se requiere enseñanza, instrucción y tiempo en la palabra. Aquí no se trata de ser autodenominados pastores, mi hermano. Se trata realmente de tener un ardiente deseo, en primer lugar por conocer al Dios Altísimo y segundo por servir al Dios Altísimo. Por ayudar a la gente que está enfermo, incurable, por ayudar a la humanidad. Muy bien. Entonces, mire, ¿qué significa azotar? Vamos a Marcos capítulo 5, y vamos a ver que la palabra azotar se utilizó en 2 sentidos. En un sentido, regularmente en la Biblia, la palabra azote se utilizó en un sentido metafórico, no literal, en un sentido simbólico. Vamos a Marcos capítulo 5. Y el Señor Jesús utilizó esa palabra, ¿sabe usted? Marcos capítulo 5, ¿sí? Versículo, ¿ya lo tienen? Marcos capítulo 5, versículo 29, Marcos 5, 29, dice, hablando de la sanidad que hizo el Señor Jesús de una mujer que tenía flujo de sangre durante no sé si 12 años, que se arrastró hasta él para tocar el manto, y dice el Señor Jesús que salió poder de él, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Fue sana una mujer, creo que eran 12 años, ¿no? Que tenía ya enferma, y sintió, ¿qué dice? Sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿De qué? De aquel azote. ¿Cuántos saben que el azote en ese contexto se utilizó como una enfermedad? ¿Sí o no? Sintió que estaba sana de aquel azote. Pero si nosotros entendemos que las enfermedades no vienen de Dios, sino de Satanás, significa que ese azote venía de Satanás el diablo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, solamente vamos a concluir con esto. Vamos a Jueces capítulo 2. Y vamos a ver cómo se utilizó de manera simbólica nuevamente en el libro de Jueces la palabra azote. Jueces, Josué, Jueces, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 y con eso vamos a terminar. Y ahí nos vamos a quedar. Jueces capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Listos? Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió a Gilgal. Subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. ¿Se da cuenta que Dios no invalida los pactos? Es el ser humano que invalida los pactos, ¿sí? Con tal que vosotros no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Dios cumplió su pacto e Israel no cumplió su pacto. Por tanto, ¿cuál es la historia? Dígame usted. Que Dios los introdujo a la tierra que fluye leche y miel, tierra de arroyos, tierra de abundancia, tierra donde había los mejores frutos, las mejores tierras. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Que no hicieran pacto con los moradores de esa tierra. Eran los moabitas y otros pueblos que no adoraban a Dios, eran pueblos que no tenían a Dios, eran pueblos paganos. Y dice que no hicieran pacto con ellos. ¿Qué pasa cuando un ser humano hace pacto con un adorador de Satanás, para que me entienda? ¿Qué pasa cuando usted dice: voy a ir con el brujito a que me sane? Cuando tiene el poder sanador. Usted está haciendo pacto con el mundo de las tinieblas, con una persona que sirve a Satanás. Muy bien. Con tal que vosotros no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares tienen que derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué tenían que hacer ellos con los altares de la adoración a Moloc, a Acera, a las imágenes de acera que tenían ellos? Dioses realmente paganos. En pocas palabras, eran demonios simbolizados en esos dioses de esos moradores. No hagan pacto, dice. ¿Por qué habéis hecho esto?, pregunta el Señor. Versículo 3, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de ustedes. ¿Qué significa? Que no iba a echar a esos moradores de la tierra. Que iba a permitir que esos moradores estuvieran también juntamente con el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. No los echaré delante de vosotros, sino que serán, ¿qué iban a hacer esos moradores de esas tierras? Esos hombres que adoraban a demonios, esos hombres paganos, ¿qué iban a hacer? Serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. ¿Por qué utiliza la palabra azotes? ¿Cómo lo utiliza? ¿En un sentido literal? ¿Como un golpe que iban a hacer esos pobladores paganos, esos moradores paganos de esas tierras? ¿O iban a ser un estorbo para el pueblo de Israel? Que lo iban a dejar que cayeran y adoraran a esos dioses, de tal manera que no se iba a ver la manifestación de Dios Altísimo en ellos. Estaban utilizando un sentido simbólico, ¿se da cuenta? Un sentido metafórico, simbólico. ¿Sí entiende esa parte, verdad? ¿Qué significa simbólico? Azote significaba que esos pobladores iban a ser un estorbo para que ellos tuvieran comunión con el Dios Altísimo. Azote significa que esos pobladores al rato iban a hacer tropezarlos a ellos, de tal manera que iban a caer en la adoración a esos dioses. ¿Está viendo? ¿Sí?
Esos dioses iban a ser una trampa para el pueblo de Israel. Entonces, la palabra azote no significaba que los iban a azotar a los del pueblo de Israel. Simbólicamente significaba que iban a tropezar a través de las actitudes y las costumbres de esos pueblos, que se iban a alejar del Dios Altísimo y al rato, por consecuencia, iban a morir. Satanás los iba a matar. Es decir, iba a haber consecuencias negativas. ¿Estamos entendiendo? Consecuencias negativas porque esos pobladores iban a ser un tropiezo para ellos, y eso significa la palabra azote. Ahí mismo le estoy demostrando que la palabra azote solamente se utilizó de una manera simbólica, así como lo utilizó Jesús. Así como lo utilizó en el Nuevo Testamento, aquella mujer fue libre de aquel azote, cuando fue libre del flujo de sangre que tenía por 12 años. Estaba enferma, tocó el manto de Jesús, el Señor la sanó por su poder que salió de él. Entonces, esa mujer quedó libre del azote, y el azote era una enfermedad. En este caso, el azote eran los pueblos que iban a hacer tropezar al pueblo de Israel, y por consecuencia iba a venir destrucción al mismo pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo cómo se utilizó la palabra azotes? Por eso usted, cuando dice Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, no está hablando literal de una enfermedad, en primer lugar. No está hablando del azote literal de un castigo físico. No es literal. No es literal en ese sentido. ¿Estamos entendiendo? No es de una manera literal esa frase que se utilizó como azote en Hebreos capítulo 12. Y así sucesivamente puedo ponerle varios ejemplos si usted gusta anotarlo. En Josué capítulo 23, usted podrá encontrar también Josué 23, versículo del 11 al 16. Usted va a encontrar nuevamente la palabra azote. Dice: sabed que Jehová vuestro Dios os arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo y por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Sí tiene? Creo que es el 11, el 12 y el 13 el que nos habla de eso. ¿Otra vez? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, y ahí viene la palabra azote nuevamente. Usted lo va a encontrar que azote va muy correlacionado a tropiezo, a lazo. Azote para vuestros costados y espina para vuestros ojos. ¿Verdad que no está hablando literalmente que le van a poner una espina en sus ojos? Está hablando que va a haber tentación para los ojos de Israel, en querer adorar lo mismo que adoran esos pueblos. Lazo va muy simbólico a tropiezo. ¿Estamos entendiendo más o menos lo que dice la palabra? Job capítulo 5, versículo 21, rápido lo vamos a poner en pantalla. Si usted no puede ir para allá, pero va a quedar grabado en este video. ¿Qué dice nuestro amigo, estimado y amado Job? Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. La lengua, las palabras que usted habla, las está señalando como un azote. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Las palabras que usted habla, que salen por su lengua, serán azotes. Del azote de la lengua serás encubierto. De las palabras que salen por su lengua, serás encubierto. Identifica las palabras con azotes. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí está captando o no? Del azote de la lengua serás encubierto. Está hablando que las palabras que salen por su lengua las está denominando como un azote también. ¿Estamos entendiendo? Proverbios capítulo 17, versículo 10. 17:10 de Proverbios.
La reprensión aprovecha. ¿Qué significa reprensión? Enseñanza. La reprensión o enseñanza aprovecha al entendido. ¿Más que qué? Más que 100 azotes al necio. ¿Está entendiendo? La diferencia entre reprensión o enseñanza. La enseñanza y la reprensión aprovecha el entendido más que 100 azotes al necio. Es decir, enseñanza es contrario a azotes. Pero también Job dijo que la boca, las palabras que salían por su lengua eran azotes. ¿Sí estamos entendiendo? Y así sucesivamente en Eclesiastés 12:11 usted va a encontrar también que las palabras de los sabios son como aguijones, o inclusive azotes. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nuevamente está correlacionando aguijones. Nuevamente está correlacionando aguijones con palabras, inclusive con palabras de maestros de las congregaciones. Está hablando de algo simbólico para mencionar que las palabras de alguien pueden ser reprensivas para alguien para que cambie de rumbo. ¿Estamos entendiendo? Para que cambie de rumbo. Muy bien, ahora sí vamos a Hebreos 12:7, ya con eso terminamos. Hebreos 12:7. ¿Ya lo tiene? Después de la segunda a Timoteo. Vamos a leer del principio, de Hebreos 12:5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando es arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estamos entendiendo la palabra azotes, que en sentido figurado se simbolizaron enfermedades, se simbolizaron pueblos que iban a hacer tropiezo, pero también se simbolizan como palabras que salen de los maestros de las congregaciones, que son como aguijones para el Hijo de Dios que escucha la palabra. Dice, no sé si en Hebreos ahí mismo nos dice que toda disciplina, inclusive yo creo que aquí lo vamos a leer ahorita, mire, rápido vamos a leer Hebreos 12:5. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Está entendiendo la palabra azote? No está hablando literalmente de algo doloroso para usted en su cuerpo, pero sí puede hablar de algo doloroso para su alma y su mente, porque el Señor lo puede corregir con una palabra que le diga: ¿sabes qué? Ya no hagas esto, porque esto te lleva a la muerte. Y el ser humano puede estar acostumbrado a ese tipo de vicios, a ese tipo de cosas que lo puede llevar a la muerte. Si el Señor le dice un ejemplo: ya no tomes, ya no fumes de la verde, ya no fumes de esa cosita llamada cannabis, que en Estados Unidos lo autorizaron como medicina para tu cuerpo, y muchos inclusive lo utilizan de medicina, ¿sabían? Vienen los dolores y me pongo bien arriba y se me va el dolor, dicen. Bueno, y es su rollo, ¿no? ¿Sabe a cuál me refiero? Va, aquella que... ¿Entendió? ¿Entendió? Sí. Ah, bueno, de esa. Ok. Hijo mío, ya no te la fumes, porque esa droga va a dañar tu cerebro y tus hijos o tu descendencia puede salir enfermos mentales. ¿Sabía que muchos salen enfermos, retrasados mentales por los padres que consumen drogas? Entonces, el Señor nos puede guiar a darnos una palabra de sabiduría por el Espíritu Santo que ya no haga eso. Pero si yo continúo en eso, o sea, a lo mejor no me va a agradar mucho que me llame la atención, porque está re buena. ¿Me entiende?
Y no me va a gustar mucho que me llame la atención. Pero a mi alma y a mi mente no le va a parecer, ni a mi cuerpo, que me corrijan de eso. Inclusive hasta me va a caer mal la persona que me diga eso, ¿me entiende? Pero esa disciplina más adelante es causa de gozo, dijo el Señor. Porque viene a corregir nuestro camino para un bien. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido es la disciplina del Señor. Nos azota con una palabra a lo mejor que no nos va a parecer bien en nuestra mente, ni en nuestra alma nos va a parecer bien que nos corrijan de ese camino, pero al rato va a traer gozo apacible, mi hermano. Así es que hasta ahí le dejamos y terminamos. No vamos a concluir todo Hebreos 12, pero sí lo vamos a dejar ahí solamente para concluirlo dentro del próximo servicio que tengamos. Póngase de pie, dele gracias al Señor. Son temas bastante largos algunos, que nos llevan hasta 2 servicios para analizar un solo texto bíblico. Así que la palabra azotes, mi hermano, es una disciplina del Señor que pone a través de su palabra para corregir nuestros caminos. No para hacernos un daño físico, sino para corregir nuestra alma y poder cambiar esas actitudes y podamos realmente ver esa manifestación de la bendición, ser saciado de larga vida, vivir realmente en prosperidad financiera, vivir en salud divina y recibir el poder sanador y poder salir de las enfermedades. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres un Dios que nunca falla. Te exaltamos y te bendecimos y creemos que tú eres bueno, 100% bueno. Padre, te doy gracias porque nos enseñas, tu palabra nos enseña realmente quién eres tú, Señor. Por lo cual nos guías al arrepentimiento, Señor, y mediante el conocimiento tuyo podemos ver, Señor, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos son dadas por tu divino poder mediante el conocimiento tuyo, Señor, de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Te damos gracias porque la vida eterna es que te conozcamos a ti, Padre, el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios verdadero como tú. Y te damos gracias, Jesús. Gracias por mostrarnos, Espíritu Santo, tu palabra y por guiarnos y por enseñarnos realmente esa bondad de nuestro Padre Celestial. Tú dijiste, no hay ninguno bueno sino solo uno Dios. Y creemos en esa convicción que no hay nadie más bueno que tu Padre Celestial. Y lo estamos mostrando y demostrando bíblicamente, Señor, conforme a tu palabra y en base a esa conocimiento tuyo, de tu amor, de que eres un Dios fiel, de que eres un Dios que nunca falla. Conforme a eso nos sea hecho de acuerdo a nuestra fe y podamos vivir esa vida abundante, Señor, aquí en la tierra, ser saciados de larga vida, vivir en sanidad y en salud divina, que nuestros cuerpos sean libres de esas enfermedades incurables, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo declaro que viviré, diga, y no moriré, sino contaré las maravillas del Dios viviente aquí en la tierra. Te doy gracias porque no nos dejas avergonzados, sino siempre vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias por mostrarnos tu bondad y tu amor. Si viene alguien enfermo, podemos suministrar el poder de Dios. No hay nadie con una dolencia, una enfermedad. Un testimonio, muy bien, pásele, de sanidad, ¿verdad? Perfecto, pásale. Muy bien, siéntese un momentito para que escuche este testimonio. Es importante entenderlo, que el poder sanador del Espíritu de Dios está operando.